¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy me he leído este libro que se llama El milagro de la educación. Cómo una niña del campo se convirtió el aprendizaje en su libertad. Un libro muy inspirador, muy recomendado para todo el mundo. La escasez puede vaciar el estómago, pero la perseverancia y la alegría llenan el espíritu. Cada uno camina con frío, con hambre y sin zapatos, pero con esperanza. Y cuando se hace así, el alma se vuelve su propio abrigo. Doris Ceballos Zambrano, la autora de este libro. No me digáis que no es un mensaje evocador, bonito y sobre todo inspirador, que es lo que me ha provocado a mí. El milagro de la educación es una historia real sobre fe, coraje y propósito, nacida entre los cerros y el barro de la costa ecuatoriana. Una niña descubre que la educación no solo abre caminos, también salva, ilumina y da sentido. Sin zapatos nuevos, sin mochilas, pero con un alma encendida, convierte cada obstáculo en lección, cada caída en impulso y cada aula, por humilde que sea, en un espacio de libertad. El libro está dividido en 3 fases. Fase 1, la raíz. Fase 2, crecer, caer y renacer. Y fase 3, oportunidades, desafíos y el espejismo del éxito. Este libro recorre una vida que desafía la etiqueta de la pobreza, el machismo, la maternidad temprana y el miedo. En esta página, Doris Patricia Ceballos Zambrano comparte no solo lo que vivió, sino lo que entendió, que la educación puede convertirse en un refugio, en un faro y en la más poderosa forma de dignidad, que es capaz de transformar destinos, sanar memoria y encender esperanza donde no parecía haber salida. Este libro es una celebración a la mujer, a las segundas oportunidades, a la actitud y a la resistencia que nace de lo más hondo, un testimonio luminoso que recuerda que contar la verdad también puede ser una forma de liberar, de enseñar, de trascender y de educar. La autora, aquí la tenéis, Doris Patricia Ceballos Zambrano, docente, investigadora y escritora ecuatoriana, nacida en un pequeño poblado de la costa, convirtió la educación en su camino de libertad y en el eje de toda su vida. Su historia es un testimonio de actitud, de levantarse aún cuando todo parece ir en contra, de seguir a pesar de las adversidades y de creer aún en lo que parecía imposible. Ha dedicado su trayectoria a enseñar, acompañar y dar fuerza a quienes sienten que ya no pueden más. Desde las aulas rurales hasta la Universidad Europea, su recorrido encarna la fuerza de la fe, la perseverancia y la esperanza que transforma. Hoy comparte su historia, y que también es la de muchos, con el propósito de iluminar otros caminos y recordar que educarse es un acto de rebeldía, de dignidad y de emancipación. La prueba de que no existen fronteras para quien decide aprender. Enhorabuena por este libro, es maravilloso. El milagro de la educación. Un libro que es una historia real. La autora lo subraya explícitamente, que recorre la vida de ella desde su infancia en el campo manabita hasta convertirse en docente universitaria y referente educativo. El libro está claramente dividido en 3 grandes fases, os la he contado. La 1, la raíz, infancia rural, pobreza, barro, escuela improvisada, trabajo en el campo. Es la etapa de la supervivencia y el descubrimiento de la fuerza interior. Fase 2, desafíos personales, maternidad temprana, caídas, luchas contra el sistema. Y aquí la educación es refugio y resistencia. La fase 3, oportunidades, desafíos y espejismo, son logros, viajes, becas, doctorados, pero también la comprensión de que el éxito externo no es lo esencial. Estructura clara, pedagógica y coherente con el mensaje central. El milagro no es un título académico, sino seguir aprendiendo incluso cuando la vida se desmorona. Y la trama, os voy a hablar de ella, muy interesante. Como digo, la trama de esta novela fascinante. La autora nace entre cerros, barro y sueño, en una zona rural marcada por la pobreza y las limitadas oportunidades. Desde niña comprende que estudiar es la única puerta que no se cierra. La educación se convierte en salvación, impulso y propósito. Aquí se ven pérdidas familiares, carencias, madrugadas frías, sacrificio, pero también becas, estudio en el extranjero, doctorados y redes académicas internacionales. Uno de los momentos más potentes del libro, para mí, es cuando la autora afirma sin rodeos: la educación me salvó, y más adelante insiste en que la educación es el único camino hacia la libertad. Creo que es toda una experiencia vivida que merece la pena ser compartida con los demás. Aunque es una autobiografía, se puede decir así, no se limita al relato personal, está construida
como un testimonio con intención colectiva. La autora afirma que no surge del ego, sino en el deseo de dar sentido a lo vivido y convertir el dolor en propósito. Hay personajes secundarios como padres, docentes, mentores. No están desarrollados como una novela, como es lógico, pero cumplen un papel clave. Representan el apoyo comunitario y el poder del acompañamiento educativo. Hay una constante, eso también es importante, una constante reivindicación del vínculo docente-estudiante como espacio vital de libertad y de pensamiento crítico. El estilo de la obra es emocional, emotivo, confesional, pedagógico. La autora combina memoria personal con una reflexión educativa y cita de referentes como por ejemplo Paulo Freire o incluso datos de la UNESCO y de UNICEF sobre el impacto real de la educación en la reducción de la pobreza. Hay una dimensión ética muy marcada. La educación debe tener un componente moral inseparable. Y el tono es firme cuando habla de la realidad ecuatoriana, la violencia y el narcotráfico que seducen a jóvenes con la ilusión de dinero fácil. Frente a eso, su respuesta es clara: o educación o nada. ¿El mensaje central del libro? Creo que el libro no plantea el milagro como algo sobrenatural, lo redefine. El milagro ocurre cuando alguien cree en ti antes de que tú mismo aprendas a creer. El milagro es seguir a pesar del dolor. El milagro es que mientras haya un niño queriendo aprender, habrá esperanza. Así que como conclusión diré que El milagro de la educación es una autobiografía testimonial con vocación de manifiesto pedagógico. No una novela literaria, no un ensayo académico puro, es una defensa apasionada de la educación como herramienta de emancipación, dignidad y transformación social. Un libro pensado especialmente para los jóvenes, docentes y familias que necesitan recordar que estudiar no es simplemente poner un título, sino conquistar la libertad interior. Y su tesis final es contundente: invertir en educación es sembrar para el futuro. Enhorabuena a la autora y ojalá llegue muy lejos con tu libro.